Hola, amiguito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estás listo para tu clase bíblica? Bueno, pues prepara tu Biblia porque vamos a leer en Lucas 4, 31 al 37. La lección de hoy es el hombre con el espíritu inmundo. Era un día sábado en Capernaum. Todos los trabajos se habían paralizado. Los pescadores habían arrastrado sus barcas sobre la playa. El arado del labriego estaba esperando junto al surco. En la herrería, el fuego de la fragua se había apagado. Por las silenciosas calles venían hoy, en el día del Señor, pescadores, campesinos, comerciantes y pastores, ricos y pobres, hombres y mujeres. Una multitud entró en la casa de oración, y cuando hubieron elevado sus oraciones, he aquí sucedió lo mismo que en Nazaret. Otra vez fue Jesús quien se puso en pie para leer la palabra de Dios y hablar a los hombres sobre esa palabra que leía. Pero aquí no hubo murmullos burlones. Todos escuchaban con silencioso respeto, con gozoso asombro, porque todo lo que oían ese día parecía nuevo. Los distinguidos rabinos, los fariseos y escribas, a quienes habían escuchado tantas veces, hablaban de una manera muy distinta. Ellos siempre hablaban de la ley de Moisés y de esas otras leyes, a cual más severa que ellos mismos habrían implantado, y a las que todos debían obedecer si no querían ser castigados. Ponían tan pesadas cargas sobre los hombros del pueblo que casi no las podía llevar. Pero este rabí, este Jesús, quitaba esas cargas. Él no amenazaba, tenía consuelo para todos los que estaban tristes porque no habían cumplido las leyes de Dios. Hablaba del amor de Dios para los pobres pecadores. Traía la buena nueva de la gracia de Dios a todos aquellos que se arrepentían de sus pecados. Prometía descanso a todos los cansados y cargados. Palabras como esas, tan gloriosas, no habían oído nunca esos hombres. Escuchaban conmovidos y en la sinagoga el silencio era total. Solo se oía la voz del Salvador y no perdían una sola palabra. De repente se asustaron todos de otra voz áspera y chillona. Un hombre había entrado en la sinagoga. Su mirada era salvaje y centelleante, y parecía no poder soportar más esas buenas palabras de amor y de bendición. Presa de furor y angustia, amenazó con los puños a Jesús, mientras gritaba: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste para arruinarnos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los hombres miraban con temor al energúmeno que tan irrespetuosamente interrumpía el silencio. Lo conocían muy bien. Era un desdichado con quien no sabían qué hacer. Era un endemoniado. Un espíritu diabólico se había posesionado de él y lo tenía completamente en su poder. Ahora el pobre hombre era esclavo del diablo que habitaba en su interior y tenía que dejarse martirizar y atormentar por él. El espíritu malo era quien hablaba por la boca del hombre. Él mismo ignoraba lo que hacía y decía, y el Salvador, que sabía todo eso, no se enojó con él. Su alma estaba llena de conmiseración.
Él había venido para quitar al diablo su poder, y también por eso el espíritu malo se había enfurecido. Jesús se había puesto de pie. Su voz era severa y autoritaria cuando dijo al mal: «Enmudece y sal de él». El espíritu inmundo tuvo que obedecer. Lo derribó en medio de la concurrencia y salió de él. El hombre estaba silencioso en el suelo. Cuando se levantó, parecía despertar de un sueño profundo y angustioso. Un sueño terrorífico. Tan asombrado miraba a su alrededor, pero sus ojos se habían aclarado, y también una expresión clara e inteligente. Estaba perfectamente curado, y regresó a su casa siendo un hombre libre y feliz. Y los ciudadanos de Capernaum, que contemplaron este milagro, miraban a Jesús asombrados y reverentes. «¿Pero quién es él?», preguntaban, «¿que aún los espíritus inmundos le obedecen?». Lo sabían, el Santo de Dios, y no hablaban ya de otra cosa. Y por los alrededores se comentaba el gran poder de Jesús. Jesús le dijo: «Vete, tu hijo vive». Y el hombre le creyó las palabras que le dijo Jesús, y se fue. Juan 4:50. El oficial del rey le dijo: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:49-50. El oficial del rey le dijo: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre le creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:50. Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:50. El oficial del Señor le dijo: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:49-50. El oficial del rey le dijo: «Desciende antes de que mi hijo muera». Y Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó. Juan 4:49-50. El oficial del rey le dijo: «Señor, desciende antes de que mi hijo muera». Y Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:49-50. El oficial del rey dijo: «Señor, desciende antes de que mi hijo muera». Y Jesús dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:49-50. Juan 4:49-50. El oficial del rey dijo: «Señor, desciende antes de que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre le creyó en la palabra